Michael Bennett miró por la ventanilla del avión, 10.000 metros sobre el Atlántico. Un movimiento captó su atención. Algo imposible en el borde del ala. Parpadeó con fuerza, convencido de que su mente le estaba jugando una mala pasada, hasta que lo vio de nuevo. Una figura humana aferrada a la superficie metálica. Cuando los vehículos de emergencia rodearon la pista después del aterrizaje, los investigadores descubrieron algo que nadie podía explicar. El zumbido constante de los motores a reacción llenaba la cabina mientras Michael Bennett miraba por la ventanilla del vuelo 2187. El vasto océano Atlántico se extendía infinitamente debajo, una extensión azul profunda a 10.000 metros bajo ellos. Michael se frotó los ojos cansados y volvió a la pantalla de su portátil, desplazándose por las diapositivas de presentación que determinarían su futuro profesional. A los 42 años, Michael había pasado 15 años escalando la escalera corporativa en Global Tech Marketing. La conferencia anual de mañana representaba la cima de su carrera, o potencialmente su fin. Los mercados europeos estaban luchando y la junta directiva esperaba respuestas de un experto de su departamento. Su estrategia tenía que ser perfecta. Se masajeó las sienes, sintiendo la presión familiar de una migraña inminente. Las turbulencias no ayudaban. La aeronave se inclinó ligeramente, haciendo que su estómago se revolviera. Michael decidió tomar un breve descanso, apoyándose contra la ventanilla fría para aclarar su mente. Fue entonces cuando lo vio. Un destello de movimiento en el ala. Michael parpadeó con fuerza. Su cerebro agotado debía estar jugándole bromas. Había estado trabajando jornadas de 18 horas preparándose para esta presentación. La falta de sueño podía causar alucinaciones, se recordó a sí mismo. Pero entonces lo vio de nuevo, esta vez inconfundible. Una figura humana se arrastraba por el borde del ala. Michael se quedó paralizado, incapaz de procesar lo que sus ojos estaban presenciando. Era físicamente imposible. Nadie podía sobrevivir a las temperaturas heladas y el aire enrarecido a esta altitud, mucho menos a la fuerza aplastante del viento. Sin embargo, ahí estaba, una persona moviéndose deliberadamente por la superficie metálica. Su mano tembló mientras presionaba el botón de llamada. Los segundos se extendieron hasta convertirse en eternidades, antes de que apareciera una azafata, su sonrisa profesional apenas ocultando su molestia por ser llamada durante las turbulencias. Michael luchó por formar palabras, su boca seca por el miedo. Finalmente logró explicar lo que había visto, señalando con un dedo tembloroso hacia la ventanilla. La expresión de la azafata cambió de irritación a confusión, luego a horror mientras siguió su mirada. Retrocedió, casi chocando con otro pasajero, antes de apresurarse hacia la parte delantera del avión. En cuestión de minutos, la cabina zumbaba con energía nerviosa. La voz del capitán crepitó por el intercomunicador, confirmando que una situación de seguridad estaba en curso. El avión haría un aterrizaje de emergencia en Shannon, Irlanda, a 45 minutos de distancia. Los marshals aéreos emergieron de entre los pasajeros, moviéndose con propósito por los pasillos. Uno se posicionó junto a la salida de emergencia, la mano dentro de su chaqueta. La gente se apretó contra las ventanillas del lado izquierdo, los teléfonos capturando videos granulados de la vista imposible. El avión se inclinó bruscamente para comenzar su descenso, causando que el equipaje se moviera en los compartimentos superiores. Alguien gritó sobre terrorismo. La palabra se propagó por la cabina como una corriente eléctrica, encendiendo el miedo masivo. Un estudiante universitario hiperventilaba. Una pareja de ancianos recitaba oraciones. Los niños lloraban, captando la ansiedad de sus padres. Una azafata intentaba calmar a una mujer que tenía un ataque de pánico.
mientras otro pasajero compartía en voz alta teorías conspirativas sobre experimentos gubernamentales. El capitán intentó calmar la situación transmitiendo imágenes de seguridad del ala a las pantallas de los respaldos de los asientos. La estrategia salió mal. Ver al hombre claramente. Una figura delgada con ropa andrajosa aferrada desesperadamente a la superficie del ala solo intensificó la tensión. ¿Cómo estaba sobreviviendo a condiciones que deberían haber arrancado a cualquier ser humano a tales velocidades? La temperatura exterior estaba muy por debajo del punto de congelación. La presión del aire haría imposible respirar sin equipo. ¿Era esto parte de un ataque más grande? ¿Había otros escondidos en otras partes de la aeronave? El copiloto emergió brevemente de la cabina, consultando con el marshal aéreo principal antes de regresar para ayudar con el descenso de emergencia. Su rostro estaba pálido, sus movimientos precisos pero apresurados. Las azafatas distribuyeron agua y mantas, no como parte del servicio regular, sino como una maniobra estratégica para crear una sensación de normalidad en medio del caos. Michael sintió vibrar su teléfono. Su jefe estaba llamando, furioso por los correos electrónicos sin responder sobre la presentación de mañana. Cuando Michael explicó el aterrizaje de emergencia, su jefe no mostró simpatía. Perderse la presentación de mañana significaría despido inmediato. La ironía no se le escapó a Michael. Discutir el suicidio profesional mientras potencialmente enfrentaba la muerte real a miles de metros en el aire. A su alrededor, los pasajeros se acurrucaban juntos, enviando mensajes de texto finales a sus seres queridos. Otros discutían sobre las mejores posiciones de impacto para un aterrizaje de emergencia. Un hombre se ofreció a dirigir una oración, reuniendo a una pequeña multitud hasta que una azafata dirigió firmemente a todos de vuelta a sus asientos. El descenso fue rápido y brusco. Las máscaras de oxígeno cayeron en varias filas cuando la presión de la cabina fluctuó. A través de la ventanilla, Michael podía ver a la figura ajustando su posición, de alguna manera manteniendo su agarre a pesar del ángulo cambiante de la aeronave. Desafiaba todo lo que Michael sabía sobre física y resistencia humana. El avión entró en un banco de nubes, oscureciendo momentáneamente el ala. Segundos después, atravesaron, y ahí permanecía, acurrucado contra los vientos castigadores. El paisaje verde de Irlanda apareció a la vista mientras descendían a través de altitudes más bajas. La figura en el ala ajustó su posición nuevamente, aparentemente preparándose para el aterrizaje. Los vehículos de emergencia bordeaban la pista mientras tocaban tierra. Patrullas, ambulancias, camiones de bomberos y lo que parecía ser personal militar. El aterrizaje fue más duro de lo normal. El impacto causó que los compartimentos superiores se abrieran a pesar de los esfuerzos anteriores de la tripulación para asegurar todo. Las ruedas del avión chirriaron contra la pista. La desaceleración empujó a los pasajeros hacia atrás en sus asientos. Mientras rodaban hacia una sección remota del aeropuerto, oficiales armados rodearon la aeronave. Francotiradores se posicionaron en los techos de las terminales cercanas. Las operaciones del aeropuerto en las cercanías habían sido suspendidas. Ninguna otra aeronave se movía en las pistas de rodaje. Una vista inquietante en un centro internacional. Los pasajeros fueron evacuados fila por fila, con instrucciones de dejar todas sus pertenencias atrás. Mientras Michael se movía hacia la salida, alcanzó a ver por una ventanilla a los oficiales, aprehendiendo a la figura que de alguna manera había sobrevivido no solo el vuelo, sino también el aterrizaje. Pasaron horas en una sala de espera estéril del aeropuerto. Los oficiales de seguridad entrevistaron a los pasajeros uno por uno. Michael vio cómo se agotaba la batería de su teléfono, mientras las llamadas perdidas y los mensajes airados de la conferencia se acumulaban. Su carrera se desintegraba con cada hora que pasaba. Cuando los oficiales finalmente se dirigieron a los pasajeros en espera, la atmósfera era tensa.
Todos esperaban confirmación de sus peores temores, un sofisticado complot terrorista del que habían escapado por poco. Lo que escucharon en su lugar los dejó atónitos. El hombre en el ala no era un terrorista en absoluto. Su nombre era Khalid, un refugiado de 28 años que se había escondido en el compartimento de aviónica trasero cerca de la raíz del ala antes del despegue. Había estado huyendo de la persecución política, desesperado por asilo en cualquier país que lo aceptara. Pero lo que hacía la situación verdaderamente increíble era cómo había sobrevivido Khalid. Durante el despegue, las temperaturas en su escondite habían caído a niveles letales. Enfrentando la muerte segura por hipotermia y privación de oxígeno, había tomado una decisión imposible: intentar alcanzar la puerta de emergencia trepando por la superficie del ala. Los expertos médicos que examinaron a Khalid estaban desconcertados. Ningún ser humano debería haber sobrevivido esas condiciones sin equipo especializado. Investigaciones posteriores revelaron que se había aislado ingeniosamente con material arrancado de las paredes del compartimento. También había logrado acceder a una máscara de oxígeno de emergencia de los suministros de mantenimiento. Lo más increíble era que había calculado que el diseño de la aeronave creaba una pequeña bolsa de presión de aire relativamente estable a lo largo de ciertas secciones del ala. Conocimiento que había adquirido mientras trabajaba como asistente de mantenimiento en el aeropuerto de su país natal, antes de ser perseguido por el régimen. 2 días después, Michael se sentó en su habitación de hotel, viendo cómo el incidente dominaba las noticias globales. Los reportes se enfocaron no en el terrorismo, sino en las medidas extremas que la gente desesperada tomaría para escapar de la persecución. Las organizaciones de derechos humanos estaban usando la historia de Khalid para destacar las crisis de refugiados en todo el mundo. El teléfono de Michael sonó. Su jefe otra vez. Esta vez, el tono era notablemente diferente. Todos en la conferencia estaban hablando del vuelo de Michael. La junta directiva quería escuchar directamente de él cuando llegara. Lo estaban llamando una oportunidad única para discutir la gestión de crisis en escenarios del mundo real. ¿Y usted qué haría si enfrentara una situación que amenazara su vida en el aire?